Me parece que está aquí el doctor Yadó, ¿verdad? Así es, así es. ¿Qué tal, Pepe, querido? ¿Cómo ¿Cómo estás? está, Mariano? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Si me Y dejás intervenir antes que vos, Mariano, aclaro que hemos conversado con Mariano a los efectos de facilitarle o hacerle más entretenida la presentación, digamos, y acepté yo con muchísimo gusto jugar el rol de interrogante, de interrogador, digamos, de ir planteándole los temas y Mariano los va desarrollando, sin perjuicio que después al final el público, todos ustedes puedan hacer las preguntas que les parezca, pero para hacerlo más ágil, Mariano quería aplicar este sistema. Entonces, para comenzar, y adhiriendo a la presentación que hizo el presidente, quiero destacar una cosa que no es nada común cuando uno escucha a estos conferencistas, que es que Mariano une dos condiciones poco frecuentes, que son la de el conocedor práctico, el practitioner, digamos, del tema, y una formación académica muy sólida como lo muestran sus libros. Así que va a ser seguramente un gusto escucharlo. Mariano, yo decía, para empezar, eh, empecé a plantear primero una visión del escenario internacional post pandemia, que está bastante de moda ahora, pero en general apuntando a los temas tecnológicos y económicos, y después ir desgranando las áreas centrales de conflicto, si vos querés, o de movimiento, de movilidad en el escenario. Desde ese punto de vista, yo veo que acá, cuando se habla del escenario internacional post pandemia, se lo hace desde dos distintos enfoques. Uno que pone el acento en la inevitabilidad del traspaso del poder, digamos, o del centro del escenario del sistema de Estados Unidos a China. Y el otro que lo ve al triunfo de Biden y la ascensión a la presidencia de Biden como un punto de inflexión y una recuperación de roles de Estados Unidos. Lo que Biden llama él en sus palabras, Estados Unidos está de vuelta. ¿Vos cómo ves esto o cómo ves el escenario y estos dos enfoques? Bueno, muchas gracias. Veo acá que además hay gente muy distinguida, como el ex vicecanciller Cisneros, así que por eso me pareció que era lo mejor tal vez hacer un diálogo. Eh, Mirá, yo creo que se habla de la post-pandemia, pero en realidad todavía estamos dentro de la pandemia, ¿no? Es curioso porque desde el mes de marzo la gente en el mundo se habla de la post-pandemia cuando no se sabía si esto era una pandemia, qué características tenía, cuánto iba a durar, nadie sabe nada y hablamos de las consecuencias, digamos, de la etapa posterior a un periodo que está en pleno despliegue. Yo no puedo hablar de la pospandemia, me parece que es aventurado, ni siquiera sé si esto es una pandemia, porque por el número de casos y demás que hay quienes dicen que esto no es una pandemia. Ahora, el mundo se frenó como nunca, entonces, como hecho disruptivo, evidentemente sí es un gran hecho disruptivo. El, es más, yo me arriesgaría a decir una cosa, la llamada gripe española, hasta hace un año atrás nadie se acordaba ni siquiera que había existido la gripe española, porque evidentemente fue un capítulo de la Primera Guerra Mundial o de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pero en sí misma no tuvo el efecto, al menos que yo sepa, me puedo equivocar, pero hasta donde yo sé. Este, Ahora, lo que vos mencionabas son hechos que existían de antes. El tránsito o eh, el tránsito de poder o de hegemonía o del Atlántico hacia el Pacífico es un dato anterior al 2020. Por supuesto que es anterior. El surgimiento de China como gran, yo diría más que el surgimiento, el resurgimiento de China, porque en realidad el dato raro de la historia reciente de la humanidad es cómo un país, cómo una nación de la envergadura de China decreció tanto al llegar a un punto de insignificancia relativa en términos económicos entre 1830 más o menos y, 1900 y principios de este siglo. Ustedes piensen que, dado que China no participó de la revolución industrial, o al menos no en la medida en que lo hicieron otras
potencias. China a partir de comienzo, entre más o menos 1820 y 1830, comenzó a declinar en términos relativos hasta llegar, si yo no me equivoco, algo así como el 5% del Producto Bruto Mundial en el momento que se produce la revolución y mejor dicho, la llegada de Mao en 1949, una situación que se mantuvo más o menos hasta el fin de la era de Mao, cuando Deng Xiaoping lanza las reformas de mercado. Y en realidad hoy la economía china, aquí está el doctor de la Balse que me puede corregir, que él conoce más estos datos, pero la economía china hoy representa aproximadamente el 20% de la economía mundial, una cifra similar a la norteamericana. Depende cómo se mida, se puede decir que una está por arriba y otra por abajo, pero básicamente las dos representan el 20% cada uno. Y digamos, en relación al tamaño de ese país, en realidad lo que estamos viviendo hoy es una vuelta a la normalidad. Pero bueno, yo diría eso. Lo que sí creo que es importante acá sobre lo que decía Pepe Chadós, sí es cierto que esta es la primera vez que una potencia no occidental puede convertirse en la primera potencia del mundo. Es algo que no ocurrió en el mundo en los últimos 5 siglos al menos, o tal vez más. Pero en los últimos 5 o 6 siglos, Occidente, en sus distintas variantes, lideró a nuestro mundo. El primer país de la Tierra en el siglo XVI era España, lo fue Portugal en un momento muy breve. Los portugueses dicen algo así como que ellos tuvieron el imperio más importante, pero el más breve de la historia. Después Francia fue la primer potencia del mundo en el siglo XVIII. Después Inglaterra fue la primer potencia del mundo en el siglo XIX. Y el siglo XX fue el siglo americano. El siglo XXI todo indica que habrá una rivalidad entre los Estados Unidos y China. Pero vuelvo a decir, que China pueda convertirse en una potencia central y tal vez la primera es un dato nuevo en cuanto a que es una potencia no occidental. Con Y lo en ese bueno, lo sentido, malo. cómo ves lo que yo decía de Biden y de la presentación de Biden como Estados Unidos está de regreso, frente a este avance chino o este crecimiento chino? Y bueno, lo que pasa es que en realidad Biden es tal vez el tercer presidente norteamericano que le toca enfrentar esta situación, porque Biden con su estilo está planteando esa realidad, pero Trump llegó con un discurso parecido, America First. Era la idea de que Estados Unidos tenía que recuperar un liderazgo que supuestamente había perdido en la era Obama, cuando Obama también había hecho una propuesta similar. Pensá que Obama cuando asume en el 2009, él hace una iniciativa que se llama el Pivot al Asia, que era la idea de que Estados Unidos se había sobreextendido en Medio Oriente y que tenía que abandonar esa región paulatinamente, después de 2 guerras muy traumáticas que tuvo Estados Unidos durante la era Bush, en Afganistán y en Irak, y que tenía que reorientar sus estrategias prioritarias, sus prioridades estratégicas, perdón, al Asia. Bueno, esa política tuvo algunos éxitos, pero después fue abandonada también, porque cuando Trump abandonó el Transpacífico, que hay muchos que sostienen que eso fue un error, es probable que lo haya sido, eso complicó porque terminó favoreciendo a China. Lo cierto es que prácticamente todas las cosas que han ocurrido en estos 20 años de lo que lleva el siglo XXI, si vos lo pensás, han terminado beneficiando a China. De una manera u otra, los gobiernos, tanto el de Bush, como el de Obama, como el de Trump y ahora el de Biden, no han podido cumplir con esa idea porque tal vez sea imposible cumplirla. Tal vez Estados Unidos no pueda volver a ocupar el rol que tuvo en su momento. Estados Unidos sigue siendo de todas maneras la potencia más importante de la Tierra y es probable que lo siga siendo en las próximas 2, 3, 4, 5 décadas. Porque si uno combina el poder a nivel mundial, que se puede definir en torno a 3 dimensiones, a la dimensión económica, a la dimensión militar y a la dimensión cultural o el soft power, Estados Unidos sigue siendo el principal país de la Tierra en la combinación de esos 3 factores. Pero
con una situación distinta. Al fin de la guerra, en 1945, la economía americana llegó a ser casi el 35% del Producto Global. Hoy es el 20%. Con el 20% del PBI mundial, Estados Unidos tiene que atender un servicio de defensa que es cada vez más costoso, y así terminaron o se perjudicaron todos los imperios a lo largo de la historia, ¿no? Hay un famoso libro que vos conocés, The Rise and Fall of Great Powers, que analiza eso desde la época de Roma. Sí, sí, así es. Mariano, antes de volver a Estados Unidos, China, de todas maneras, enfrenta, me parece a mí, pero acá lo que interesa es tu opinión, enfrenta una región cada vez más, como te diría, alerta sobre el expansionismo chino, es decir, India, Japón, Australia misma, que han tenido un encontronazo fuerte. ¿Cómo ves el escenario en esa zona? Yo te propondría, veamos zona por zona, si vos querés, empecemos por allí, y después yo te preguntaría una zona que vos conocés, iba a decir de taquito, pero en este escenario, en este conjunto de gente, queda mal decirlo, pero que es Medio Oriente, y después podríamos venir acá a América, si te parece bien, ¿no? Bueno, además nadie conoce de taquito Medio Oriente. Al menos no yo, pero de Medio Oriente solamente uno puede plantear dudas. Decir que sabe de Medio Oriente es un exceso, es como pretender saber de los Balcanes, o de la interna del PJ bonaerense, ¿no? De la tercera sección electoral. No, a ver, Asia. ¿Qué es lo que sucede en Asia? Creo yo que se puede analizar a partir de los siguientes datos. Primero, la geografía. La geografía es el dato más importante de la política y de la política internacional, sin ninguna duda. China es una potencia continental, al igual que lo que es Rusia una potencia continental. Las potencias continentales tienen la dificultad de que tienen una característica geográfica de mayor debilidad que las potencias insulares. Una potencia insular típica fue Inglaterra, pero un continente insular es Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es insular, pero a su vez es un continente en sí mismo, protegido por dos inmensos océanos que lo mantuvieron aislado de los conflictos ajenos, claro. Aunque en el recientemente, en el siglo XXI, el cambio de amenazas que hay en el mundo actual hizo que un atentado como el 11 de septiembre, de alguna manera, cambió eso, porque se produjo finalmente un ataque no convencional en territorio americano. Pero volviendo a lo que decíamos antes, China es una potencia continental rodeada de potencias nucleares, tiene una relación históricamente muy mala con Rusia, que en este momento ha mejorado por el hecho de que la relación entre Rusia y Estados Unidos se ha deteriorado mucho en las últimas décadas. Hoy habrán visto lo que pasó en el día de hoy. El presidente Biden dijo que el presidente de Rusia es un asesino, una palabra un poco fuerte para tratarse entre jefes de Estado de las dos potencias nucleares más importantes del mundo. Pero China, a su vez, tiene una muy mala relación con el Japón, tiene una mala relación con Corea del Sur, perdón. Tiene una relación, bueno, con Corea del Norte tiene un conflicto, digamos, si bien China es fundamental para Corea del Norte, no deja de ser cierto que Corea del Norte es un elemento perturbador. Obviamente que nada indica que Corea del Norte vaya a atacar a China, ni mucho menos, pero no deja de ser una potencia nuclear. Después tenemos una muy mala relación con la India, históricamente muy mala, una mejora en la relación con Pakistán, obviamente, como consecuencia de la mala relación con China, y problemas con todos los países del sudeste asiático, con los que tiene una disputa por el mar del sur de la China. ¿Qué quiero decir con esto? China, a diferencia de Estados Unidos, no es la potencia hegemónica en Asia de manera indiscutida. Y el mar del sur de la China, que como dijo Robert Kaplan, es el equivalente al Caribe para los Estados Unidos, todavía China no domina el mar del sur de la China como Estados Unidos dominó al Caribe en fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Piensen ustedes una cosa, China a su vez es un país que tiene una dependencia energética muy grande, la provisión energética china viene por un lado por Rusia y por otro lado por el sur, por el estrecho de Malaca,
pero si con mirar un mapa ustedes pueden ver que China tiene debilidades estructurales importantes y que son digamos, muy atendibles. En cambio, Estados Unidos es un país que ha conseguido el autoabastecimiento energético, es un país que estructuralmente tiene condiciones muy superiores. A su vez, la cultura occidental, en términos de atracción de personas y de bienes y de capitales, es muy superior a la cultura china, ¿no? Difícilmente, fíjense lo que pasa ahora en Hong Kong, donde Hong Kong, como consecuencia de que China prácticamente la ha incorporado plenamente, y esa fórmula que existía de un país y dos sistemas está siendo dejada de lado progresivamente, porque en realidad el sistema de Hong Kong ya poco queda de él. Hay mucha salida de capitales, como es natural, de Hong Kong, y es probable que Hong Kong pierda, no sé si plenamente, pero en enorme medida la situación que tenía. Oíme, Mariano, bueno, a ver, vos mencionaste Rusia, ¿por qué no vemos un poquito Rusia como Rusia tiene el tema China, que no lo tiene no lo tiene muy seguro, digamos, ni está muy pacífico, o no duerme tranquilo, digamos, con en la frontera, y tiene un conflicto creciente con la Unión Europea y ahora con Estados Unidos, digamos, con el cambio de gobierno, ¿no? Bueno, ¿Cómo acá lo ves? está. Vos sos un conocedor muy profundo del tema Rusia, tenés libros sobre Rusia, así que Sí, aprovechemos tu sobre Rusia conocimiento. lo que diría, acá también está un experto que es un ex embajador en Rusia, que es Sánchez Arnau, buen amigo y un gran experto en estos temas. Yo lo que diría de Rusia, una aproximación inicial que sería la siguiente. Rusia es un país que ha experimentado en los últimos 30 años una suerte de cambio de estatus internacional. ¿Por qué? Porque Rusia era, hasta hace solamente 30 años, que en términos históricos es poco tiempo, una superpotencia que rivalizaba o creía que rivalizaba con los Estados Unidos. De modo tal que cuando la Unión Soviética colapsó y Rusia perdió sus dos anillos de protección, primero los países del Pacto de Varsovia y después las repúblicas que integraban la Unión Soviética, ese país y ese liderazgo inevitablemente sintió un cambio de estatus internacional y hay quienes dicen que podría sufrir una especie de síndrome de potencia disminuida. Rusia perdió la mitad de la población, no sé si la mitad, pero, perdón, la Unión Soviética perdió una parte enorme de su población. A su vez, Rusia, a lo largo de su historia, cuando Rusia controló Ucrania, se dice siempre que Rusia con Ucrania es un imperio y que sin Ucrania no es un imperio. Y Rusia perdió Ucrania. Y los orígenes de Rusia están en Ucrania, están en el Principado de Kiev. De modo que para Rusia perder Ucrania o cuando recuperó Crimea no es un dato menor. Muchas veces se lo compara con la situación de Malvinas. Es incomparable. George Kennan escribió algo así como, para Rusia, Ucrania es como Pensilvania para los Estados Unidos. No es un dato menor tener o no tener Ucrania. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que el gobierno, los distintos gobiernos norteamericanos, empezando por la administración Clinton, después la de Bush y en gran medida la de Obama, cometieron muchas equivocaciones con respecto a Rusia, porque la expansión de la OTAN terminó provocando a Rusia. Los rusos creen, con razón o sin ella, creen que Estados Unidos incumplió una promesa porque en febrero del 90 el secretario de Estado James Baker había dicho, le dijo a Gorbachev que la unificación alemana no iba a suponer la expansión de la OTAN y la OTAN se expandió. Por supuesto se expandió en el gobierno siguiente, en la administración Clinton, pero se expandió a lo largo de los países que integraban el Pacto de Varsovia y que integraban y la zona de protección de Rusia. A su vez, los rusos entienden, vuelvo a decir, con razón o sin ella, ¿no? Podemos discutir eso, pero con razón o sin ella, ellos sienten que Occidente no les reconoce la enorme contribución que el pueblo ruso hizo en la Segunda Guerra Mundial. Rusia perdió 25 millones de hombres en la guerra. En Rusia la Segunda Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra Patriótica. Y bueno, el liderazgo ruso en cabeza de Vladimir Putin
es un liderazgo que es muy cuestionado en Occidente, pero es muy reconocido en Rusia. Lo contrario que sucede con la figura de Gorbachev, que es una persona admirada en Occidente, pero detestada en Rusia, que cuando se presentó a elecciones en 1996 obtuvo algo así como el 0,3% de los votos. Porque Gorbachev es visto como el hombre que perdió un imperio, que perdió los territorios por los cuales el imperio ruso en sus diversas versiones había luchado durante cientos de años. Entonces, para la mentalidad de ese liderazgo y de esa sociedad, la figura de Putin es una figura históricamente valiosa. Por supuesto que si se analiza con las categorías occidentales, una figura como Putin no sería la deseable para nosotros, porque obviamente no es democrático. Pero Rusia nunca fue democrático. No lo es hoy, pero tampoco lo era. Si usted se va para atrás, hace 30 años estaba la Unión Soviética, hace 60 estábamos en la era de Khrushchev, hace 70 estábamos en las purgas estalinistas, y antes estaba la revolución y antes el feudalismo. Entonces, hay que tener en cuenta esa realidad. Ahora, para terminar con Rusia, de todas maneras, Putin la ha recolocado, está interviniendo en el Medio Oriente, que es donde te propondría que fuéramos después, y está actuando en el norte de África también, y tiene esta situación complicada con la Unión Europea, que también te iba a pedir que hicieras una reflexión. Antes de pasar a Medio Oriente, te pediría una reflexión sobre la relación con la Unión Europea y después diría que fuéramos a Medio Oriente. Ok, con la Unión Europea la relación es obviamente muy compleja, pero un punto interesante siempre es estudiar o tener presente la relación sustancial que hay entre Rusia y Alemania, que es una relación que en general la clase dirigente económica, empresarial alemana, por lo general es prorrusa, porque ve en Rusia obviamente un enorme mercado y además una provisión energética fundamental. En cambio, la dirigencia política europea es muy crítica de Rusia, obviamente. Yo creo que la Unión Europea cometió errores de intentar proponer membresías a países que habían sido miembros de la Unión Soviética y otras naciones, de manera un tanto, a ver, la palabra irresponsable tal vez es irresponsable usarla, pero de manera tal vez un poco ligera, porque después no terminaron de incorporarlo. Fíjense con Ucrania, lo que se hizo en los años 2004, 2005 y después en el 2013, cuando se sedujo de alguna forma a Ucrania para que se incorporara a la Unión Europea, y después el gobierno de ese entonces, que era un gobierno prorruso, de Yanukovych, retrocedió, cambió, porque Putin le ofreció condiciones mejores, y bueno, y los americanos y los europeos habían estimulado a Ucrania a hacer eso, pero después finalmente nadie quiere ir a una guerra con Rusia por Ucrania o por Georgia. Recuerden la guerra de Georgia del 2008, que esa sí fue una guerra absolutamente irresponsable por parte de su presidente de ese momento, que era Saakashvili, puedo pronunciarlo mal, ¿no? El nombre, pero que fue una irresponsabilidad total. Porque ¿quién podía suponer que el gobierno americano en ese momento de Bush, esa guerra tuvo lugar en el verano del 2008, iba a ir una guerra con Rusia por Georgia? Era un disparate pensar eso, pero bueno, se embarcaron en esa política que yo creo que fue totalmente contraproductiva, porque finalmente lo que se logró con esas provocaciones fue que Rusia se acercara más a China, y yo insisto con esta idea: la potencia ascendente que desafía a Occidente no es Rusia, es China. Entonces, esa política creo que fue equivocada. Con respecto a Medio Oriente, que vos me preguntabas, bueno, con Medio Oriente lo que sí es fundamental es que Rusia en Medio Oriente ha logrado un avance importante, porque ha logrado que en Medio Oriente ha logrado recuperar un rol importante regional, pero en una región clave. A su vez, me refiero básicamente a la operación que se hizo en Siria, donde gracias al esfuerzo militar y político ruso,
el régimen de Bashar al-Assad sobrevivió, porque el régimen de al-Assad pudo haber caído, como cayeron tantos otros a consecuencia de la mal llamada Primavera Árabe en el año 2011. Ahora, Putin, a su vez, al haber respaldado a Bashar al-Assad, demostró que una cosa muy importante, la idea de que Rusia es un buen amigo de sus aliados y que no abandona a los aliados en problemas, que es una postura que la distingue con respecto a lo que a veces se interpreta de los Estados Unidos. Y lo otro fundamental, que sí yo lo pude comprobar cuando el tiempo que viví allí, es el hecho de que Rusia es probablemente el único actor global y fundamental que tiene capacidad de interlocución con todos los actores de Medio Oriente. Porque, ¿qué es lo que pasa? El liderazgo norteamericano, Estados Unidos está tan enfrentado con Irán y sus aliados que no es reconocido como un negociador imparcial. Y además porque durante la administración Trump, el gobierno norteamericano fue tan pro-israelí y tan pro-Arabia Saudita que obviamente eso era imposible que tuviera una capacidad de negociación con los iraníes. Ahora, en cambio, Rusia es el gobierno de Putin. Putin es un hombre que tiene interrelación buena o mala, pero puede interactuar con todos los actores de Medio Oriente, incluso con enemigos históricos como Turquía. Por ejemplo, lo que sí les puedo decir, en cada operación que Israel ha hecho y hace en la frontera norte, en el Líbano y en Siria, atacando objetivos de Irán o objetivos de Hezbollah, lo hace en coordinación total con Rusia y con el cuidado especial de que no se dañe nunca un objetivo o una situación con Rusia. En una ocasión, un avión ruso fue derribado como consecuencia de una maniobra, mejor dicho, que los rusos atribuyen a una maniobra israelí, que no es que los israelíes lo derribaron el avión ruso, el avión, hasta donde yo recuerdo, fue derribado por un misil antiaéreo sirio, pero se le echó la culpa de que Israel no había informado lo suficientemente bien o que había hecho una operación inconveniente, y eso para Israel fue terrible, porque durante varios meses Netanyahu no pudo interactuar con Putin, y lo que sí les puedo decir es que una figura como Netanyahu, que hace de su manejo de la política exterior y de defensa uno de sus grandes activos, que ahora va a elecciones en pocos días, y la capacidad de interactuar con el presidente de los Estados Unidos y con el presidente de Rusia, al no haber tenido ese diálogo durante esas semanas, esos meses, fue un problema serio para un país como Israel. De modo tal que ahí sí en Medio Oriente Rusia ha recuperado un rol muy, muy importante y que le ha dado un prestigio en materia de manejo geopolítico importante, al menos en el plano regional. Pero hay otros cambios también. Este acercamiento de Israel con los Emiratos y en buena medida, todavía no público, con Arabia Saudita también es un cambio de alianzas importante, ¿no? Bueno, Israel ya hace varias décadas que tiene relaciones positivas con países llamados árabes moderados, básicamente sunitas. No olvidemos que Israel firmó la paz con Egipto a fines de los 70, gracias a la diplomacia primero iniciada por Kissinger y después continuada en la administración Carter. Después se firmó la paz con Jordania y en el último año logró, gracias a los impulsos de la administración Trump en gran medida, firmar acuerdos con países como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Son los llamados acuerdos de Abraham. Ahora, por supuesto, el actor clave que queda ahí es Arabia Saudita. ¿Qué es lo que? Porque en Medio Oriente hoy el eje del conflicto de Medio Oriente, en realidad en Medio Oriente hay varios conflictos simultáneos, no hay un solo conflicto, hay varios que se solapan uno con otro, pero tal vez el más significativo sea el que tiene lugar entre Arabia Saudita e Irán por una pretensión de hegemonía regional y que en el presente histórico expresa
una ancestral disputa entre sunitas y chiitas, que es una disputa que tiene, como ustedes saben, siglos. Ahora, un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, un acuerdo firmado y a la luz del día y formal, digamos, muchos entienden que es una posibilidad altamente probable y que es una cuestión de tiempo. Los saudíes sí le permitieron a los israelíes volar directamente sobre territorio saudí a Emiratos, y además le permitieron, por ejemplo, a Air India volar a la India directamente sobre el territorio saudí, con lo cual el vuelo de Tel Aviv a New Delhi se redujo de algo así como de 8 horas a 5 horas y media, y eso son todas medidas, cosas muy positivas. Lo otro que hay que tener presente es que Arabia Saudita está viviendo un periodo en el cual se acerca a terminar de perfeccionar una transición de poder dentro del reino, porque el rey Salmán tiene 85 años y es el último representante de una generación fundada por el rey Saud en los años 30, y esa generación o esas generaciones están dando paso a un liderazgo de un hombre muy joven, que es el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es una persona muy cuestionada porque es el hombre, MBS básicamente, MBS, que es un hombre que está siendo acusado por un hecho muy grave que tuvo lugar en el consulado del reino en Estambul en octubre de 2018, y sobre el cual hay un informe de la CIA que la administración Biden hace pocas semanas después de asumir, pocos días después de asumir, dio a conocer, en el que se lo acusa directamente al príncipe de haber ordenado esa ejecución. Durante el periodo de Trump, la relación entre MBS y la administración Trump era muy cercana, tenía una gran relación, especialmente con Jared Kushner, el marido de la hija de Trump, que era un hombre enormemente influyente, y que era un hombre muy joven, con poca experiencia, y que fue criticado porque hay quienes dicen que a Kushner, tanto MBS, los saudíes, como Netanyahu y los israelíes, lo tenían muy condicionado y que en buena medida lo influían excesivamente sobre. Pero de todas maneras, para terminar con esto, los acuerdos entre Israel y esos países son un dato muy positivo, sin duda. Mariano, ¿qué te parece si venimos a América? Te pediría tu reflexión sobre qué ves en el escenario del continente, y después cerraríamos, si te parece bien, con tus reflexiones sobre la política exterior argentina, después de haber hecho este repaso del escenario internacional, ¿no? Sí. Te diría, a ver, tenés 2 o 3 temas ahí: el acuerdo Mercosur-Unión Europea, Mercosur en sí mismo, las elecciones en América Latina, México, la relación de México con Estados Unidos, lo que se especula sobre las posiciones de Biden frente a Venezuela y la Cuba. Me parece que son todos temas que están muy presentes, ¿no? Bueno, lo primero que diría es que estamos en el año 2021, después de la caída de la Unión Soviética, y que tuvo una implicancia, por supuesto, en todo el mundo y también en nuestra región, cuando en 1990 en la región, si yo no me equivoco, una vez que Chile se democratizó en ese mismo año y asumió el presidente Elwin, si yo no me equivoco, en 1990 o 91 había una sola dictadura en las Américas, que era Cuba. Era el único país que permanecía con un gobierno autocrático, con una dictadura, en este caso de izquierda y comunista y totalitaria. El resto de los países de las Américas, vuelvo a decir, si no me equivoco, todos se habían democratizado, más de una manera más temprana o posterior, mejor o peor. Todos habían logrado elecciones, porque incluso en el año anterior, en 1989, ustedes recordarán que se produjo la invasión americana a Panamá, que se depuso a la dictadura de Noriega, pero poco tiempo después se repuso al presidente que había sido electo, que era Endara, si no me equivoco, y en Nicaragua el presidente Ortega, que era indudablemente un dictador durante los años 80,
dio elecciones, las perdió y Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder. Y en Paraguay cayó la dictadura de Stroessner después de 35 años, cuando se produjo el episodio que lo derrocó el 3 de febrero de ese año. De modo tal que en las Américas todos los países tenían gobiernos democráticos. En las 3 décadas que siguieron, pero especialmente en las 2 últimas, desde el año 2000 hasta aquí, al menos 4 o 5 o tal vez 6 países cayeron nuevamente en dictaduras, a partir de la iniciativa del Foro de San Pablo, que fue una iniciativa de los cubanos de tomar el poder no ya por vía violenta, por vía electoral. Y así hubo gobiernos dictatoriales o semidictatoriales, pero ciertamente no republicanos. Bueno, ni hablar en Venezuela. En Nicaragua volvió Ortega y en este caso ya con un régimen matrimonial en el que la vicepresidenta es su esposa, Rosario Murillo, gobernando hace 15 años. Hubo un gobierno que no sé si se puede calificar de dictadura, pero sí de un gobierno muy autoritario y poco republicano en Ecuador. Hubo un gobierno con características similares en Bolivia, que acaba de volver al poder. Y hubo un gobierno en nuestro país, un gobierno que obviamente tiene un origen democrático, pero que tiene una tendencia, a mi modo de ver, claramente cada día menos republicana. Bueno, Perú, por ejemplo, en un momento dado pareció que iba a caer en eso, pero el gobierno de Ollanta Humala no lo hizo, cumplió el sistema constitucional. Y otros países estuvieron cerca, por ejemplo, en El Salvador hubo el FMLN, el Frente de Liberación Farabundo Martí, ganó las elecciones, varias elecciones sucesivas, aunque no se terminó de consolidar un régimen al estilo plenamente chavista. Pero lo que quiero decirte es que ese sueño de que había una ola democrática en todas las Américas y que había una sensación de que la dictadura castrista iba a caer, no se cumplió. La dictadura castrista se afianzó, se solidificó y logró reemplazar la asistencia soviética por la asistencia venezolana. De modo tal, y además logró exportar en gran medida esas ideas o esa influencia. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que yo entiendo es que la región latinoamericana y sudamericana en especial ha estado muy dividida en los últimos 20 años. La división no es necesariamente ideológica entre izquierda y derecha, aunque hay algo de eso, pero fundamentalmente es entre democracia y dictaduras. Y hay algunos países, como el nuestro, por ejemplo, que quedó un poco a mitad de camino porque la familia Kirchner, si bien no ha sido plenamente un miembro total del bloque chavista, claramente tiene una tendencia de defensa de eso, cosa que ustedes pueden ver en que el gobierno de Alberto Fernández en el último año y medio ha revertido prácticamente toda la política exterior que había desplegado el gobierno de Macri y ha vuelto a avalar a Venezuela, no dice una palabra de Nicaragua, por supuesto ni una palabra sobre Cuba, ha hecho una promoción total de la vuelta de Evo Morales al poder en Bolivia y ahora está haciendo una campaña prácticamente de promoción de la vuelta del correísmo en Ecuador. Así que, bueno, ese es el marco regional en el cual estamos viviendo. Creo que el presidente Alberto Fernández cometió un error grave cuando en varias presentaciones públicas ha dicho que la región la dividió Trump, cosa que no es cierto. La división en la región es anterior a Trump. No digo que Trump haya logrado hacer algo ni bueno ni malo, pero es totalmente anterior a que Trump llegara a la presidencia en el 2017. Con respecto al acuerdo la Unión Europea y el Mercosur, yo entiendo que ojalá que se pueda concretar. Tengo mis dudas de que se pueda concretar porque además en la Unión Europea hay actores que no quieren ese acuerdo, como son, como ustedes saben bien, básicamente Francia, pero también otros países. Pero ojalá que se logre. Dudo que con este gobierno se pueda avanzar mucho en ese sentido. Y si te parece, yo cortaría acá porque si no, sobre Sudamérica podemos hablar eternamente, pero tal vez sería bueno si alguno de los presentes quieren hacer preguntas o comentarios. Me parece perfecto. Muchas gracias, presidente. ¿Quién No,
Roberto, Puedes seguir moderás. dirigiendo la palabra. Acá no tengo a nadie anotado todavía. Si hay alguno que quiere intervenir. Yo pido la Cisneros, palabra. Cisneros está pidiendo la palabra. Bien, gracias. Andrés. Muchas Lo hagamos gracias. a medio. Muchas gracias, Mariano, por tus reflexiones e información. José María recién me preguntó sobre la política exterior argentina. Me gustaría un poquitito más de detalle sobre cómo ves el comportamiento de la Argentina en el plano regional, en el plano continental y en el plano mundial respecto de la política exterior. Bueno, la Argentina creo yo que es el país, sacando el caso extremo de Venezuela, me parece que es probable que Argentina sea el país sudamericano con mayor nivel de oscilación en la política exterior en las últimas 4 o 5 décadas. Eso a la larga es un costo muy grande para un país, sobre todo para un país mediano como la Argentina, porque la Argentina es una potencia de mediana escala. Es más, la Argentina es un país, lamentablemente, ¿no? Esto es una desgracia para nosotros, pero la Argentina es un país que ha disminuido en su significación internacional. Piensen ustedes que la Argentina hace 40 años representaba el 1% de los flujos comerciales del mundo y hoy representa el 0,5%. O sea que la Argentina en términos relativos se redujo a la mitad. A su vez, la Argentina, por ejemplo, piensen en una cosa, en 1961, cuando se produjo el encuentro entre Frondizi y creo que era Kubitschek, pero me puedo equivocar, o Yaino Cuadros, no me acuerdo, en Uruguayana, la Argentina todavía en 1960 era un país más importante que Brasil. Ya a partir de los años 60, 70, Brasil superó a la Argentina. Y México también. Y actualmente la Argentina, en términos macroeconómicos, es un país menos importante que Colombia. La Argentina hoy es el cuarto país de la región. De modo tal que esa oscilación permanente y una creciente insignificancia hacen que sea un país lamentablemente a veces poco confiable. Este tema Andrés Cisneros lo conoce bien, ha escrito sobre eso. Y bueno, la dirigencia política argentina yo creo que hay que hacer un rol nosotros en la medida que podamos. Nosotros no somos dirigentes políticos decisivos, ni mucho menos, pero sí lo que podemos hacer es tratar de influir en materia de ideas sobre la necesidad de lograr algunos consensos, porque si no, es un país cada vez menos confiable. Piensen, la Argentina, por el contrario, durante los periodos históricos, cuando la Argentina tuvo un comportamiento internacional coherente y previsible y con cierta continuidad, la Argentina fue un país exitoso. Lo logró entre la segunda mitad del siglo XIX y más o menos los años 30, la Argentina era un país que tuvo básicamente una sola política exterior. El tránsito del sistema de los conservadores al radicalismo no alteró la política exterior en lo esencial. La política exterior se alteró fundamentalmente después, en los años 40, antes de Perón, cuando la Argentina no interpretó correctamente, a mi modo de ver, que los Estados Unidos pasaban a ser el primer país de la Tierra y que el marco geopolítico había cambiado. Pero a partir de eso, pero sobre todo en los años 70, 80, 90 y estas últimas décadas, estas oscilaciones permanentes que hemos tenido fueron muy, muy graves. Piensen, por ejemplo, lo que ocurrió durante la última dictadura militar, durante el proceso. Dentro de ese gobierno, que era un gobierno militar, aún dentro de ese gobierno, hubo al menos tres tendencias de política exterior distintas, solamente dentro de un gobierno militar. Cambiamos de un lado al otro en cuestión de meses, como ustedes podrán recordar. Andrés Cisneros creo que quiere hablar. No se escucha. Es que El micrófono, tiene el micrófono. Sí, ya está. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches a todos, felicitaciones a Causino. Tengo pocas oportunidades de felicitar también a Yados, y no quiero perderme. Y un pequeño dato accesorio: para el gobierno de Frondizi,
Argentina todavía más Producto Bruto que Japón, que había tenido 2 bombas atómicas encima. Una pregunta, Mariano. ¿Cuál es sobre la cancelación del encuentro personal de nuestro presidente con los 3 presidentes de América de Mercosur dentro de una semana, el día 25? Muchas gracias. Sí, no, yo creo que es un error gravísimo. Creo que confirma la tendencia del gobierno argentino que antepone la ideología por encima del interés nacional. Creo que escribí algo de esto. Creo que el gobierno no pierde oportunidad de perder una oportunidad. Ya hace 1 año y medio no hay un encuentro entre presidentes de Brasil y de Argentina. Para encontrar una relación tan mala entre el gobierno de Argentina y el gobierno del Brasil, hay que retroceder hasta los años 70, cuando todavía en los periodos de gobiernos militares, te diría antes de la embajada de Oscar Camillón, que durante ese periodo hizo un gran trabajo porque logró desactivar algunos conflictos y que después, por supuesto, mejoraron mucho las relaciones ya en el gobierno de Alfonsín y aún mucho más todavía en el gobierno de Menem. Pero para encontrar un momento tan malo, me parece a mí que hay que retroceder hasta los años 70, donde había hipótesis de conflicto, que vos sabés muy bien, de todo tipo, y desconfianzas permanentes, había hasta planes nucleares en ambos lados, de tener armamento nuclear. Bueno, yo creo que es un desastre, te lo digo en una palabra, creo que es un desastre lo que ha hecho. Pero es lo mismo que hizo hace 1 año atrás cuando no fue a la asunción del presidente del Uruguay, con una excusa falsa, diciendo que tenía que presentar la apertura de sesiones en el Congreso, porque perfectamente podría haberlo hecho a las 8 de la mañana y a las 11 de la mañana estaba en Montevideo, ¿no? El vuelo a Montevideo dura 30 minutos, de Buenos Aires a Montevideo, casi que puede ir hasta en el helicóptero. O sea que, bueno, creo que a mí lo que me parece, Andrés, es que creo que es cada día más evidente que acá hay una jefatura ideológica, estratégica en La Habana, una jefatura política local en Juncal y Uruguay, y un ejecutor bastante mediocre en la Casa de Gobierno. Creo que esa es la cadena de mando. Cuba, Cristina y este hombre que hace de presidente formal. Muy bien. Veo que está la Colorada también. Tenemos una diputada del Mercosur, Pepe. Ah, sí, mirá. Pero muy callada, misteriosamente callada. Bueno, espero haber podido ser útil a las reflexiones. No vengas. Hay que hablar. Tere quiere hablar. Está No, Enrique Morad también acá. Estuve conectada, pero se cortaba, había mala conexión. No sé por qué, porque con la mayoría de todos creo que tengo una excelente conexión. Pero me encantó, como siempre, oírlo, Mariano, y saludos a Yados, a Cisneros, hace mucho que no lo veo, bueno, a todos saludos. Pero estuve acá conectadísima. Se cortaba a veces y me lo perdía. Gracias, y tengo el micrófono apagado. No, Muy se te bien. oye. No, se oye perfecto. Se oye. Muy bien. Hay un punto también que ahí, contestando a la pregunta de Andrés Cisneros, que me olvidé decir, dentro de 3 o 4 días va a tener lugar la cumbre, el cónclave, digamos, el encuentro partidario del PT, del Partido de los Trabajadores de Lula. Alberto Fernández está invitado en esa reunión, que no sé si se hace por Zoom, no sé, supongo que sí. Bueno, vamos a ver si participa. Yo creo que el presidente todavía no se anotició que es jefe de Estado. Él actúa como un militante político, por simpatía, por encantos personales. Ustedes saben, un amigo nuestro, Julio Bárbaro, cuenta siempre, lo puedo contar porque lo ha contado por todos lados, así que estamos habilitados a reproducirlo, pero él dice que cuando Alberto Fernández fue elegido presidente, habló con él y le dijo:
mirá, tenés que, ahora tu par es Bolsonaro, te guste o no te guste, tu interlocutor es Jair Bolsonaro. Vas a tener que poner a un costado tu amistad con Lula. Y parece que Alberto Fernández le dijo, yo no pongo de lado la amistad. No, está bien, no pongas de lado la amistad, le dice, pero vos tenés que trabajar con el presidente del Brasil. Y que Alberto Fernández le dijo, no, yo sigo con Lula. Bueno, entonces no puede ser presidente. Si trabaja así, no puede ser presidente. El otro día, leyendo cosas viejas sobre un trabajo que estoy haciendo, encontré una frase de Eisenhower. Cuando Eisenhower asume, en enero del 53, todavía Stalin no se había muerto. Stalin se murió en marzo de ese año, del 53. Y un periodista le pregunta en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, le dice, general, presidente, ¿usted está dispuesto a hablar con Stalin? Y Eisenhower respondió, yo me voy a reunir con quien haga falta reunirme para hablar de los intereses de los Estados Unidos y del mundo libre. Si Eisenhower estaba dispuesto a hablar con Stalin, si para ganar la guerra se aliaron con Stalin, ¿cómo es posible que el presidente de la Argentina no acepte hablar con el presidente de Brasil? Bueno, creo que estamos en un primitivismo que no hace falta seguir describiéndolo, todos lo conocen. Efectivamente. José María, quisiera hacer una pregunta a Mariano. El caso Bolivia, el encierro de una expresidenta y el efecto que puede tener eso en América Latina. Bueno, yo no conozco la causa, no conozco, digamos, los detalles. No quiero estar opinando en el caso concreto, porque si no uno incurre en lo mismo que critica, ¿no? No voy a decir que hay lawfare, que hay persecución, no lo sé, tal vez la haya, tal vez no lo sé. Lo que sí puedo decirle es que confirma una vez más la triste costumbre de la política latinoamericana, de la cual no somos ajenos, de que hay un cuento que no sé si me enseñó acá el embajador Cisneros, que dice que a los políticos en Argentina o en Latinoamérica son como la dama Juana. Cuando pierden cuando pierden la manija, los agarran del cogote, ¿no? Creo que hay algo de eso. Pero bueno, ahí dice Cisneros que no fue él. Debe haber sido Diego Velar, entonces. Puede ser. Es más afín, me parece. Gracias. Claro, muchas gracias. Perdón, voy a introducirme yo un minuto. La sociedad civil, por otra parte, parece tan lejana de todo esto que hemos hablado, y eso me marca dos puntos, ¿no? Un punto importante es la ignorancia de mucha gente que puede llegar a tener influencia en el poder, de una cantidad de problemas que han sido bien tratados acá, y que es el gran contraste con otras épocas en donde había mucha gente en el llano que sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Es correcta esta observación? Creo que sí. Por ejemplo, un dato bastante objetivo se puede encontrar en los diarios, por ejemplo. En los periódicos hace 30, 40, un poco más, 50, 60 años atrás, yo no había nacido, pero los estudié yendo para hacer algunos libros. He estudiado en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, leyendo diarios viejos. La cantidad de información que había sobre política internacional era enorme. Por supuesto que en alguna época, en la época de Perón, por ejemplo, eso también reflejaba de que no se quería hablar demasiado de los temas locales, ¿no? Porque había censura hacia los opositores. Pero lo que es real es que había una cantidad de información en materia internacional, los diarios tenían corresponsales, tenían análisis de la política internacional, de qué iba pasando, que ocupaban un lugar enorme. Eso yo creo que hacía que la población estuviera más informada. Por otro lado, se dice siempre que la política exterior no interesa. Bueno, yo no estoy tan seguro que no interese. Lo que pienso es que también los medios de comunicación, la oferta mediática, genera una propia demanda. Si los medios ofrecieran información, la población terminaría asimilándola o interesándose más en el tema. E incluso la clase dirigente tendría una percepción más importante sobre estos fenómenos. Yo tuve la experiencia
de haber vivido en dos países como que muy distintos, ¿no? Como Costa Rica y como Israel. Pero lo que sí les puedo decir es que los dos países, a diferencia de la Argentina, la clase dirigente, tanto de un país pequeño y centroamericano como Costa Rica, y ni hablar en el Estado de Israel, los dirigentes políticos de esos países tienen una lectura de los asuntos mundiales infinitamente más acabada y profunda que la que tiene la dirigencia argentina, de todos los partidos. Les digo, aún en un país como Costa Rica, usted habla con cualquier diputado o un ministro de esos países, y por supuesto por el grado de relación que tienen de pronto con los Estados Unidos, al ser países chicos, pero están muy al tanto de lo que pasa en la política internacional. Y ni hablar en un país como Israel, donde probablemente Israel sea el país que tiene más acentuada esa característica, porque en realidad la política internacional en Israel es la política doméstica. Si usted va a una sesión del Parlamento israelí, en la Knesset, el 70% del tiempo están hablando de política exterior y de defensa. No están hablando de temas locales. Hablan de temas económicos, pero fundamentalmente el eje de la política pasa por la política internacional. ¿Puede hablarse de una derivación de un cierto ombliguismo hacia un interés en la política internacional en la figura de Francisco? ¿Usted se refiere al Papa Francisco? Sí. Bueno, Sí, yo sí. no, sobre el Papa Francisco yo no opino porque cuestiones religiosas yo no me meto, cada uno tiene sus creencias, y no, hay cosas del papado que mucho no me gustan, pero no quiero tampoco opinar porque me No, quería parece decir que que tu deriva hacia intervención en política internacional parece ser una forma precisamente como de aprendizaje. Esto es una hipótesis, no nada más, ¿no? puede ser, tendría que pensarlo un poco más, no lo sé. El papado es una institución política, no hay ninguna duda. Los papas a lo largo de la historia han tenido un rol político muy importante. El último, el más significativo, probablemente haya sido el de Juan Pablo II, que tuvo una enorme importancia en la caída de la Unión Soviética. Recuerden cuando el Papa Juan Pablo II, él fue elegido Papa, si no me equivoco, en octubre del 78 y pocos meses después, en el 79, hizo un viaje a Polonia y habló, creo que algo así, algo como frente a 2 millones de personas en Cracovia. Y eso fue muy significativo para lo que después tuvo lugar, o ya estaba teniendo lugar, pero que se profundizó en el movimiento Solidaridad de Lech Walesa en Polonia y la apertura en esos países. No sé, la ausencia del Papa en nuestro país me cuesta explicarla, pero no quiero tampoco hacer una cuestión porque uno puede herir el sentimiento de alguno y no es mi intención. Y en materia religiosa no voy a opinar porque es un tema privado, no privado, pero es un tema que hace a las creencias de cada uno. Sí. Muy bien. ¿Una otra pregunta, por favor? Me ¿Comentarios? parece que hay un señor, Luis Lagos, creo que quiere hablar, ¿no? Ah, bien. Luis. Luis, ¿querés hablar? Tenés que sacar el micrófono. No era mi intención. Era un saludo. Seguramente Luis habrá tenido alguna inquietud vinculada con temas de defensa y del mar epicontinental argentino, como se llamaba antes. ¿Podemos hacer algún comentario sobre sobre el Brexit impactando o no sobre la situación de las islas en conflicto? Bueno, el Brexit, hay quienes dicen que el Brexit podría ofrecer oportunidades para que la Argentina de pronto pueda tener un canal de diálogo con el Reino Unido un poco mejor por no tener algunas restricciones de la Unión Europea, pero me parece que es un poco forzado también esas interpretaciones. Yo creo que el Reino Unido,
con el Brexit tiene bastantes problemas como para sumar nuevos. Lo que me parece es que con el tema Malvinas, yo no soy un experto en el tema Malvinas, ni mucho menos. Acá hay gente que sabe mucho más de Malvinas que yo. Lo que sí me parece es que la clase política argentina tendría que tratar de llegar a algún consenso y tratar de tener una política realista con Malvinas, ¿no? De reclamo de soberanía, pero de una manera consistente, de una manera sostenida en el tiempo, sin caer en eslogans, sin usar Malvinas para tapar otras cosas, sin demagogia, sin este cliché que tenemos habitualmente, que se acerca el 2 de abril, entonces se hacen grandes declaraciones y después nos olvidamos. Hay una enorme hipocresía sobre esto, ¿no? El abandono que se ha hecho de los combatientes. Bueno, yo tengo una visión muy crítica de lo que ha hecho el kirchnerismo con Malvinas. Me parece que en buena medida han utilizado causas nobles para tapar oscuras intenciones, como creo que había una canción, ¿se acuerdan? Y realmente me parece lamentable porque no se logra nada con eso. Se hacen grandes discursos, se recurre a la retórica y finalmente, ¿qué tenemos? No tenemos nada. Con el Reino Unido habría que tener una relación lo más razonable posible. El Reino Unido sigue siendo el quinto o sexto país más importante del mundo en términos económicos. Creo que el gobierno de Menem hizo un gran avance en ese sentido al haber restablecido las relaciones. Los gobiernos que siguieron, el de la Rúa y el de Duhalde, continuaron por esa senda, pero el kirchnerismo utilizó el tema Malvinas para hacer política, señor, digamos la verdad, y crearon una secretaría que realmente no tiene ningún asidero, que no ha logrado nada, y bueno, y se han llenado la boca con las Malvinas. ¿Pero qué han logrado? Nada. Y con respecto a lo que usted decía, en vez de prestar atención a la depredación que se hace del recurso, nos entretenemos con un discurso y con una cosa exclusivamente retórica. Quisiera hacer una preguntita, Mariano. Acabas de señalar cuando contaste la infidencia que te hizo tu amigo peronista respecto de nuestro amigo el presidente, que él no tiene muy claro cuál es el rol que como tal tiene que desempeñar. Me pregunto, ¿cuál es tu opinión respecto de las relaciones con Piñera y con el presidente uruguayo? Bueno, las relaciones con ambos son naturalmente mejores que con Bolsonaro, pero tampoco son todo lo buenas que deberían ser. Con Piñera hay que decir la verdad, Cristina Kirchner durante su gobierno con Sebastián Piñera en el mandato anterior tuvo mejores relaciones que con Bachelet, bastante mejores. Es más, la relación con Michelle Bachelet era muy mala. Y al igual que era muy mala con Dilma Rousseff, a pesar de que también se llenaron la boca, que eran las mujeres, que eran presidentas mujeres, y que entonces la cuestión de género, la relación era horrible, vamos a decir la verdad. Pregúntele a Poli Lolé, que era embajador en Brasil, sobre cómo era la relación con Dilma. Con el presidente del Uruguay, creo que hay una gran mentira también, una gran hipocresía por parte de Fernández. Él es amigo del canciller uruguayo, es probable que lo sea, se alojaba en su casa. Cuando viajó a España durante la campaña electoral, el entonces candidato Alberto Fernández cometió una barbaridad, a mi modo de ver, que fue creo que ya era presidente, no sé si era presidente electo, pero ya habían pasado las primarias, de modo que ya se sabía que iba a ser presidente. Cometió una barbaridad porque él se alojó en la residencia de la embajada uruguaya, que está bien que lo haga si es amigo de Bustillo, pero no si va a ser presidente de Argentina.
y no pasó ni siquiera a saludar en la embajada argentina, ni le atendió el teléfono al embajador argentino. La verdad, tendría que haber ido a la embajada argentina. O si no, hubiera ido a un hotel si no quería ir. Pero a mí me parece que no corresponde en lo más mínimo lo que hizo. Pero después, el 1 de marzo, para no cruzarse con Bolsonaro, no fue a la jura del presidente de Uruguay, como estábamos hablando recién, y recién se reunió con Lacalle, creo que en noviembre del año pasado. La relación es mala, no es tan mala como con el Brasil. Con Brasil también hay que reconocer que Bolsonaro tuvo expresiones bastante poco felices, ¿no? También hay que decirlo. No solo Bolsonaro, creo que algún hijo de Bolsonaro tuvieron comentarios desafortunados sobre el hijo del presidente. Bueno, la verdad, tuvieron mal los dos, ¿no? Pero nosotros nos ocupamos del nuestro. No vamos a estar opinando tanto sobre el presidente del Brasil. Pero las relaciones, querido presidente, con Sudamérica han empeorado prácticamente todas las relaciones con respecto a las que había en el 2019. Han empeorado. Por ejemplo, ¿ustedes saben que la Argentina hace 1 año y medio que no tiene embajador en Ecuador? ¿Que no tiene embajador en Colombia? ¿Que no tuvo embajador hasta hace poco en Bolivia? ¿Por qué? Porque no le gustan los gobiernos. Entonces, como no le gustan los gobiernos, no tiene embajador. Bueno, no se conducen así las relaciones diplomáticas. Acá tenemos un ejemplo, Andrés Cisneros, que fue durante años, condujo la Cancillería junto a Guido Di Tella y nos puede dar muchas lecciones sobre eso, pero no es la manera de conducirse, porque no me gusta, entonces no le mando embajador. ¿Qué es eso? Son países hermanos, con una relación profunda, con una geografía inseparable. Bueno, creo que no está a la altura de las circunstancias. Creo que es bastante evidente que el presidente no llena el cargo. Acá estamos, creo que en confianza, ¿no? Entre amigos. Me da la impresión de que no llena el cargo, sinceramente, ¿no? Esa es la impresión que uno tiene. Bueno, muchas gracias, Mariano. Te quiero aclarar porque te has referido a mí como presidente, que soy... ¿No sos más presidente? No soy más. El presidente es Roberto Punte. Perdón, presidente. Bueno, ahora entonces me voy a hacer amigo de Roberto. No, pensé que seguía siendo. Pero felicito. En muy breve Roberto. tiempo. Gracias, muy breve tiempo. De todas maneras, las gracias las debemos dar todos, porque yo creo que es este tipo de foros y de conversaciones las que debieran expandirse, tal vez, porque si hay una cosa que creo que sufre nuestra clase política, y creo que también la gente que está en la etapa de formación y que está preparándose para integrar esa clase, es su gran desconocimiento de una cantidad de temas que además hay que mirarlos desde este tipo de intimidades, es decir, no solo desde los títulos de los diarios, sino de las sensaciones de los actores, que están transmitiendo, digamos, emocionalmente, no solo racionalmente, lo que saben. Así que eso es lo que, en primer lugar, agradecemos muchísimo, tanto al expositor Mariano como a todos los que estaban escuchándolo y participando. El próximo foro va a ser el de Fargosi sobre el tema justicia, que es otro tema bravío, digamos así. Creo que no tenemos ningún tema hoy que sea para la indiferencia. Así que, bueno, muchas gracias pues y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, presidente. Y le mando también un saludo acá al amigo Natalio y Silvia Konstantinovsky, que estaban también viendo, y tantos otros, Horacio y demás. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. También está Teresa de la Cárcova, no me puedo olvidar, mi vecina. ¿Cómo está? Bueno, un gran abrazo. Nuestra gaceta está abierta también. Si quieres publicar en la gaceta del club, está bien. ¿Cómo no? Te vamos a mandar cosas. Y lo tienen que invitar acá. Gracias. Voy a hacer un llamado a la juventud. Tienen que invitarlo a Agustín Morad, que acá está su padre en representación, que es un gran dirigente político de la provincia, joven, que es importante que también participe.
Bueno, un gran abrazo. Gracias, Pepe, gracias, Gracias y buenas Guillermo y noches. Roberto. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.